Bueno, vamos a continuar entonces presentando la conferencia del doctor Ernesto Ríos Montenegro sobre la hipertensión venosa, patogenia y manifestaciones clínicas. El doctor Ernesto Ríos Montenegro tiene un currículum muy extenso, voy a procurar leerlo casi totalmente. El doctor es oftalmólogo, diplomado por la American Board of Ophthalmology, doctor en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, oftalmólogo en neurooftalmólogo, con estudios en la Bascom Palmer Eye Institute, Universidad de Miami, neurooftalmólogo de la Universidad de California en San Francisco, oftalmólogo por la Universidad del Valle en Cali, California, médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es ex profesor principal de oftalmología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesor principal de neurología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, director fundador del Instituto de Oftalmología y Neurooftalmología Omnivisión, fundador y presidente de la Asociación Peruana de Neurooftalmología, directivo fundador y expresidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, expresidente de la Academia Peruana de Salud. Actividades académicas, conferencista en más de 100 foros nacionales e internacionales en toda América y Europa, generalmente representando al Perú como invitado especial o como invitado de honor. Autor de varios trabajos de investigación originales publicados en revistas internacionales y nacionales. Director, fundador y editor en jefe de la revista Hipertensión, órgano oficial de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial. Tiene las siguientes membresías: académico emérito de la Academia Nacional de Medicina, académico de número, Academia Peruana de Salud, académico de número de la Academia Peruana de Cirugía, miembro vitalicio de la Sociedad Peruana de Oftalmología, miembro titular vitalicio de la American Academy of Ophthalmology, miembro de la American Medical Association, miembro del North American Neuro-Ophthalmology Society, medalla y diploma, premios y reconocimientos, medalla y diploma de honor al mérito extraordinario otorgado por el Colegio Médico del Perú, medalla y diploma de honor al mérito otorgado por la Sociedad Peruana de Oftalmología, placa de reconocimiento por sus 22 años de servicio extraordinario a la Pan American Association of Ophthalmology y a la American Academy of Ophthalmology como panelista de lo mejor de la Academia en Español. Primer Premio Nacional de Investigaciones en Oftalmología otorgado por la Sociedad Peruana de Oftalmología en 1998. Placa de bronce del Colegio Médico del Perú en reconocimiento a los servicios que presta a la profesión médica y a la humanidad. Como ven, es un currículo muy extenso y tenemos a un profesional muy distinguido y ahora pasamos a invitarle a que nos dé su conferencia. Puede pasar, doctor. Un aplauso para el doctor. Muy buenos días, distinguida concurrencia y audiencia virtual. Es un honor dirigirme a ustedes en las 5ª Jornadas Regionales de la Academia Nacional de Medicina, que está realizando en esta hermosa ciudad de la primavera, para presentarles un tema de gran trascendencia para la salud pública: la hipertensión venosa, la otra hipertensión vascular. Es una patología extremadamente común y dañina. Sin embargo, relativamente poco se conoce sobre su patogenia y las graves consecuencias que puede tener en la salud de las personas. El objeto de esta presentación es demostrar los efectos deletéreos de la hipertensión venosa, cuya causa principal es la dificultad en el retorno de la sangre al corazón. Los mecanismos de acción y sus consecuencias han permanecido generalmente subestimados o, peor aún, desconocidos. A continuación vamos a ver la tremenda repercusión que tiene la hipertensión venosa en todo el sistema circulatorio, demostrando lo experimental y clínicamente
desde un punto de vista fundamentalmente neurooftalmológico. El presente estudio muestra los cambios hemodinámicos generados por el aumento de la tensión venosa, el cual puede tener una o más de estas tres causas principales. Uno, el aumento de la presión venosa. Dos, propiedades de la pared de la vena. Y tres, aumento del diámetro del lumen venoso. El reconocimiento de estos tres factores es crucial para entender la fisiopatología de todo el sistema vascular. En primer lugar, la presión venosa aumenta cuando hay un obstáculo interno, como por ejemplo un coágulo dentro de la vena o el aumento de la presión venosa en cualquier parte de su trayecto. Y también por compresión externa o perivenosa, que es muchísimo más frecuente de lo que se cree, como veremos más adelante. Segundo, el espesor y características biomecánicas de la pared. Si la pared de la vena está sometida a un esfuerzo de distensión sostenida, su capacidad de contracción disminuye o se agota y puede volverse insuficiente. Y tercero, el aumento de diámetro de la vena por cualquiera de estas dos principales causas, estasis venosa o hipotensión arterial, significa mayor tensión por aumento del volumen sanguíneo, aunque la presión interna de la vena permanezca relativamente estable o no suba en forma paralela. Vamos a mostrar entonces las implicaciones de cada una de estas, de cada uno de estos tres factores mediante dos medios o procedimientos, experimental y clínico. Pero antes, para analizar adecuadamente las implicancias fisiopatológicas de cada uno de estos tres factores, es imprescindible tener en cuenta una premisa fundamental de la física, y es que tensión no es igual que presión. Como un paréntesis necesario, aclaremos este concepto. Considerando el corte transversal de un cilindro de pared delgada, como es el caso de una vena, su presión es resultado de la diferencia entre la presión interna del vaso y la presión externa o del tejido circundante. En tanto que tensión tiene un concepto más amplio. Tensión es resultado del esfuerzo tangencial de la pared, que depende de la concurrencia de tres factores principales: la presión, el radio o diámetro de la vena y el espesor y características biológicas de su pared, la cual está formada por músculo liso, sin fibras elásticas. Todos sabemos que la respuesta al estiramiento de la musculatura lisa es su contracción. Por lo tanto, podemos teorizar que todo aumento en la tensión venosa lleva a un aumento en su respuesta de contracción. Para obtener resultados precisos, podemos aplicar esta fórmula matemática según la cual la tensión es proporcional a la presión y al radio, o sea, al diámetro del vaso, y es menor cuanto más delgada sea la pared. El cálculo matemático para determinar el grado de tensión en la vena no será materia de esta presentación. Veamos primero lo que ocurre
con el aumento de la presión venosa. El aumento de la presión venosa se manifiesta de manera diferente según sea su estadio, agudo, subagudo o crónico. Para demostrarlo, veamos lo que sucede en el fondo de ojo con la hipertensión intracraneal experimental. Como parte de mi entrenamiento en neurooftalmología en el Bascom Palmer Eye Institute de Miami, Florida, recibí el encargo de dilucidar experimentalmente la patogénesis del papiledema debido a hipertensión intracraneal. Este tema había permanecido controvertido durante 120 años, desde que se inventó el oftalmoscopio en 1851, con variadas teorías que trataban de explicarlo. Había, sí, cierto consenso en relacionar la ingurgitación de la vena central de la retina con la génesis del papiledema, pero no se conocía cuál era el mecanismo patogénico. Con el propósito de esclarecerlo, diseñé un procedimiento para generar hipertensión intracraneal en monos lechuza, mientras se registraban los efectos en el fondo de ojo, cuyas características son similares a las del ojo humano. Los hallazgos fueron sorprendentes realmente. Una parte de estos estudios, de los estudios que obtuvimos en la fase aguda, con la asesoría de los doctores Douglas Anderson y Neville David, fueron publicados en los Archives of Ophthalmology en 1973. La versión de las tres fases de la hipertensión intracraneal, aguda, subaguda y crónica, fue materia de mi tesis doctoral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también presentada en 1973. Evidentemente con difusión escasa o nula, por lo que ha permanecido prácticamente desconocida. Ahora me es grato mostrar a ustedes los hallazgos experimentales en la circulación, así como también algunos aspectos de su aplicación en la clínica, obtenidos durante mi práctica profesional. Veamos lo que ocurre en la hipertensión intracraneal aguda. Este fondo de ojo luce aparentemente normal. Sin embargo, la presión intracraneal está en 300 milímetros de agua. Cuando el médico sospecha una hipertensión intracraneal aguda en su paciente, lo primero que busca en el fondo de ojo es la ausencia de pulso en la vena central de la retina, a nivel de la papila, ya que el papiledema demora un cierto tiempo en aparecer. Si miramos aisladamente este fondo de ojo, podría considerarse como normal, a no ser que se compruebe que la presión de la vena central de la retina está elevada. Ahora, si lo comparamos cuando la presión intracraneal se eleva a 600 milímetros de agua, surgen algunas diferencias, como por ejemplo la mayor ingurgitación venosa y otros cambios en el color del fondo. Pero si la comparación del fondo de ojo se hace con el que tenía momentos antes de elevar la presión intracraneal, vemos cambios notables que ciertamente pasan desapercibidos si la observación se hace aisladamente. Como podemos ver, estos cambios afectan no solo a las venas, las cuales se ven ingurgitadas en proporción al monto de la hipertensión intracraneal, sino que involucran a todo el fondo. Observemos la papila, la cual se torna también proporcionalmente más pálida. Incluso parece haber aumentado de tamaño, como en la tercera lámina.
¿Y por qué la palidez? En el disco óptico, donde no hay pigmentos, el color rojizo lo da exclusivamente la sangre de los capilares. La disminución del color rojo significa entonces menos cantidad de sangre, supuestamente por contracción de los capilares. Lo mismo sucede con todo el fondo. Los capilares retinales se contraen difusamente y le dan un aspecto relativamente pálido a todo el fondo. Se observa también que las arterias se adelgazan y que aparece un halo pálido alrededor del disco, lo cual da la apariencia de un agrandamiento del disco óptico. Viéndolo a mayor aumento, se observa un poco mejor estos cambios, que son importantes reconocer. Aumento en diámetro de las venas, palidez del disco y la retina, adelgazamiento arteriolar y aparición de un halo pálido peripapilar. Este resultado es clave para entender los efectos de la hipertensión venosa en la circulación. La palidez generada en todo el fondo es consecuencia de la contracción reactiva de la pared de todos los vasos que drenan en la vena central de la retina, en respuesta al estiramiento de la musculatura lisa de su pared, provocada por el aumento de presión y dilatación de la vena. Esta vasoconstricción reactiva incluye a los capilares y a las venas coroideas peripapilares, las cuales drenan en la vena central de la retina, ocasionando el halo pálido peripapilar, que en algunos especímenes alcanzaba hasta un diámetro papilar de ancho. En la clínica, este halo coroideo peripapilar pasa también desapercibido, pero sería la explicación de por qué aumenta la mancha ciega del campo visual en la hipertensión intracraneal del paciente aún antes que aparezca el papiledema. ¿Y por qué se adelgazan las arteriolas? Como una hipótesis, considero que las arteriolas se adelgazan en un afán de aumentar su presión para vencer el aumento de resistencia generado en el lado venoso, semejante a lo que hacemos ocluyendo parcialmente el extremo de la manguera para irrigar el jardín, con el objeto de impulsar el chorro de agua a una mayor distancia. Cabe hacer notar que todos estos cambios ocurren simultánea y proporcionalmente al aumento de la presión intracraneal. Son cambios instantáneos. ¿Puede pasar este video, por favor? Breve. Y eso. Estos cambios entonces son simultáneos y ocurren rápidamente. En los estudios con fluoresceína se observa la dilatación de las venas retinales comparado antes de comenzar el experimento con la misma vena a 600 milímetros de agua. Todas las venas se ingurgitan. Los capilares retinales y coroideos disminuyen tanto en la papila como en la coroides peripapilar. ¿Y por qué se ingurgitan las venas? Evidentemente por dificultad al retorno venoso y aumento en su presión, con ausencia del pulso venoso papilar. Entonces, aquí
adquiere relevancia conocer la presencia o ausencia del pulso venoso papilar. Veamos a continuación cuál es su significado. El pulso venoso papilar está presente cuando la presión ocular es igual o mayor que la presión de la vena central de la retina. Y a la inversa, está ausente cuando la presión de la vena central de la retina es mayor que la presión ocular. Aquí el pulso venoso papilar está presente y es espontáneo porque la presión de la vena está dentro del marco del pulso ocular. La presión ocular representada por el sinusoide u onda en negro es normal, con un promedio de 12 milímetros de mercurio, y la presión de la vena central de la retina, representada por la barra roja, coincide con la presión ocular. La cumbre sistólica del pulso ocular hace una muesca sobre la vena por tener una presión algo superior a la presión de la vena, dando origen al pulso venoso. Este pulso venoso se manifiesta sobre la papila por ser la zona donde la presión de la vena central de la retina es más baja a nivel de su salida y por tanto más susceptible a los efectos del pulso ocular. Y entonces, ¿qué significa la ausencia del pulso de la vena central de la retina? Significa que la presión de la vena central de la retina es mayor que la presión ocular, o sea que hay hipertensión venosa. Lógicamente, si la presión de la vena central de la retina está por encima de la presión ocular, no podrá ser afectada por el pulso ocular, que está debajo. En consecuencia, hay ausencia del pulso venoso papilar. ¿Y cómo sabemos cuán elevada está la presión de la vena central de la retina? La hipertensión de la vena central de la retina se cuantifica elevando la presión ocular hasta que aparezca el pulso venoso papilar. Para ello, se eleva la presión ocular hasta que aparezca el pulso venoso. Esta elevación de la presión ocular se cuantifica con el oftalmodinamómetro, pero con un poco de experiencia se puede determinar cualitativamente aplicando presión con el dedo sobre el globo ocular mientras se observa el fondo con el oftalmoscopio, hasta provocar el pulso de la vena central de la retina a nivel del disco óptico. De esta manera se puede evaluar el grado de hipertensión intracraneal o cualquier otra causa que eleve la presión de la vena central de la retina. La amplitud o intensidad del pulso venoso papilar será más evidente cuanto más tenga que elevarse la presión ocular. En el caso de nuestro experimento, la presión de la vena central de la retina se encontraba siempre entre 80 y 120 milímetros de agua por encima de la presión intracraneal ejercida en ese momento. Si la presión intracraneal, por ejemplo, subía a 200 milímetros de agua, la presión de la vena retinal era 300 milímetros de agua. Si la presión intracraneal ascendía a 400 milímetros de agua, la presión venosa se elevaba alrededor de 500 milímetros de agua y así sucesivamente. El máximo de presión intracraneal que usamos fue 600 milímetros de agua y así por breves instantes. Ahora, ¿dónde y cómo se afecta la vena central de la retina?
Para responder esta pregunta, se expuso visualmente el contenido orbitario mediante una orbitotomía lateral utilizando el microscopio quirúrgico oftálmico. Se eliminó la grasa orbitaria y se encontró por lo menos 3 cambios principales. Estas 3 manifestaciones se ven mejor si comparamos con el aspecto que tenía la órbita antes de elevar la presión intracraneal. Primero, el ensanchamiento de la meninge que rodea el nervio óptico o vaina perióptica, que se ve aquí en la imagen de la derecha, rodeada por un hilo negro. La ingurgitación de todas las venas orbitarias, como la que se ve atravesando la vaina del nervio óptico y que demuestra el aumento de presión en el seno cavernoso. Esta vena, por ejemplo. Y tercero, el engrosamiento de los músculos extraoculares, sin duda como resultado de la dilatación de las venas intramusculares. Aquí vemos esquemáticamente lo que ocurre en la órbita. A, muestra el estado normal del nervio óptico rodeado por las meninges, dura madre y aracnoides, conteniendo los vasos centrales de la retina en su respectivo trayecto entre el ojo y la órbita. B, muestra el ensanchamiento de las meninges periópticas por el aumento de la presión subaracnoidea y el colapso transitorio de la vena central de la retina en su trayecto o salida hacia el espacio orbitario, con ingurgitación de su segmento intraóptico o intraocular. Aquí se muestra que si la presión intracraneal o subaracnoidea se eleva a 600 milímetros de agua, la presión de la vena central de la retina aumenta a 680 o 700 milímetros de agua. Por supuesto, esta elevación de la presión venosa es lógica e indispensable para impedir que la circulación sanguínea se interrumpa por colapso de la vena en el espacio subaracnoideo perióptico. Para conocer los efectos o el efecto que sobre la vena central de la retina produce el aumento de la presión intracraneal en cada uno de los sectores involucrados, espacio subaracnoideo intracraneal, espacio subaracnoideo perióptico o perivena central de la retina y seno cavernoso, se aisló con una ligadura cada uno de estos espacios o sectores y se midió la presión de la vena central de la retina en cada caso. Pero su análisis no es materia de esta presentación. Hemos visto lo que pasa con la hipertensión intracraneal aguda. Ahora veamos lo que ocurre con la hipertensión intracraneal subaguda. Para ello se mantuvo la presión intracraneal discretamente elevada a 120 milímetros de agua en forma constante y se registró los cambios en el fondo de ojo cada día durante todo el curso del experimento. Se ve que los cambios en el fondo de ojo tienen un carácter progresivo a pesar de mantenerse la hipertensión intracraneal constante, sin modificaciones. La vasoconstricción generalizada de los capilares disminuye el color rojizo del fondo, manifestándose con palidez progresiva del disco y de la retina, la cual adopta un tinte verdoso por ser este el color complementario del rojo. Las arteriolas retinales se adelgazan. Las venas se mantienen ingurgitadas y son progresivamente más oscuras o cianóticas, revelando el trastorno metabólico que implica la acumulación de catabolitos, la potente acción vasodilatadora del CO2 y los catabolitos, y la fatiga inducida por la persistente contracción de los pericitos que rodean al endotelio deteriora la función vascular
y hace que los capilares pierdan su capacidad de filtración selectiva de suero y elementos formes de la sangre, los cuales se extravasan generando edema y pequeñas hemorragias. Este mecanismo de vasoconstricción progresiva e isquemia consecuente como resultado primario de la hipertensión venosa sostenida es mayormente desconocido y constituye un significativo aporte del presente estudio. En la clínica, ver un fondo de ojo verdoso con ingurgitación venosa, sobre todo en raza mestiza o morena, y palidez del disco, debe llevarnos a sospechar hipertensión intracraneal, aunque no haya aún papiledema, como en este caso de una paciente con encefalopatía por lupus eritematoso, hipertensión intracraneal y focos de isquemia retinal. Veamos ahora lo que ocurre en la hipertensión intracraneal crónica experimental. El estrés continuo de los vasos neuroretinales afectados por la hipertensión intracraneal, o sea, por la hipertensión venosa, agota progresivamente su capacidad funcional, especialmente a nivel capilar, ¿no? El resultado es que se eleva la papila por extravasación de suero y elementos formes de la sangre, pero más importante aún es por la interferencia del flujo axoplásmico de las fibras neuroretinales a nivel del disco, las cuales se engruesan dando lugar a la formación del papiledema. La angiofluoresceína demuestra la permeabilidad capilar extravasando suero y elementos formes, además de alterar la función y estructura de los axones o fibras nerviosas visuales. En la clínica, el papiledema incipiente se caracteriza por engrosamiento y elevación de los axones en la papila, que se extiende alrededor de un diámetro del disco peripapilar. Más adelante, la vasodilatación capilar se hace evidente, junto con la acumulación de células fibrogliales encargadas de remover los axones destruidos. En una etapa más avanzada, la proliferación fibroglial cubre el disco y los vasos, se acentúa el adelgazamiento arterial, las ingurgitadas venas se hacen tortuosas, la pérdida de visión es manifiesta e irreversible y sobreviene finalmente la atrofia de la papila. Enfatizamos aquí que todo esto ocurre como producto de la hipertensión venosa causada por aumento de la presión intracraneal. La acción prolongada de la hipertensión venosa debilita la pared de la vena y se torna insuficiente. Un ejemplo es la ingurgitación venosa persistente en cualquier órgano o la formación de varices, lo cual perenniza la hipertensión venosa por aumento de volumen sanguíneo y la posible insuficiencia venosa subsecuente. Queda claro que el aumento de la presión venosa incrementa el diámetro de la vena, produciendo hipertensión, pero no todos los casos de ingurgitación venosa se deben a un aumento de presión. Hay que diferenciar lo que es hipertensión de aumento de presión. Las manifestaciones de dilatación venosa por estasis venosa sin aumento de presión venosa y por hipotensión arterial sistémica o local es un tema relevante que pasa desapercibido en la clínica, a pesar de ser responsable de una variedad de importantes trastornos
o patologías. Veamos algunos ejemplos. En este caso de embolia de colesterol que quedó atrapada en la bifurcación de una arteria retinal, la obstrucción arterial parcial por los cristales de colesterol permite tránsito reducido de la sangre en el territorio de las arterias afectadas, con disminución en su presión, lo cual induce estasis de las venas correspondientes. Se observa que la porción distal de la vena es más dilatada que su segmento proximal, y como hemos visto antes, el aumento de volumen de la vena implica hipertensión venosa y sus consecuencias de vasoconstricción y disfunción capilar, produciendo extravasación hemática, como se ve en la imagen. La verificación matemática demostrando que la dilatación venosa sin necesario aumento de presión produce hipertensión venosa será presentado en otra oportunidad. Como corolario de esta demostración experimental, podemos arribar a una primera conclusión de suma importancia para la clínica. Todo aumento de tensión venosa produce vasoconstricción e isquemia. Esto es fundamental. La hipertensión venosa puede afectar a todo el cuerpo o a uno o varios órganos o tejidos. La identificación del territorio vascular afectado tiene por objeto conocer el origen o causa de la hipertensión venosa, obviamente con el propósito de orientar mejor su tratamiento. La versión más conocida de hipertensión venosa es la hipertensión pulmonar y la hipertensión venosa infradiafragmática, en lo cual se ha escrito muchísimo. Sea la hipertensión venosa portal o la de miembros inferiores con su secuela de edemas y varices. De la hipertensión venosa supradiafragmática poco se conoce. Y en ambos casos, el mecanismo que lleva a la isquemia tisular u orgánica, incluyendo al corazón, está en el ámbito de la discusión clínica. Generalmente, todo caso de isquemia se atribuye a un déficit de origen arterial, sobre todo hipertensivo, pero no se toma en consideración que la causa puede estar en el lado venoso, muchas veces inducida por una disminución en la propia presión arterial. Sin duda, la principal causa de estasis o hipertensión venosa sistémica es la insuficiencia cardíaca, la cual genera un círculo vicioso que se acentúa por las complicaciones que derivan de la vasoconstricción progresiva inducida por la hipertensión venosa. Son muchas las manifestaciones nosológicas originadas por la hipertensión venosa supradiafragmática, o sea, por dificultad para el retorno venoso al corazón, las cuales afectan principalmente al cerebro, los ojos y los oídos. Mencionaremos, entre otras, a la hipertensión intracraneal idiopática, en la cual las venas y senos venosos intracraneales y las yugulares se encuentran anormalmente dilatadas por dificultad en su evacuación hacia el corazón y, por supuesto, con hipertensión venosa. Es muy frecuente ver estas imágenes de leucoaraiosis en resonancias magnéticas del cerebro. Muchas veces el radiólogo las describe como signos de envejecimiento o como gliosis o microinfartos lacunares, sin mayor énfasis en determinar su causa, a pesar de que generalmente progresan hacia la atrofia cerebral, la consecuente
la consecuente hidrocefalia ex vacuo, el deterioro cognitivo progresivo y eventualmente la demencia. Su traducción en el fondo de ojo es atenuación de arterias y dilatación de las venas periféricas de la retina, con una relación vena sobre arteria que aumenta hacia la periferia, lo cual demuestra la hipertensión venosa que afecta a los pequeños vasos terminales de la retina y el cerebro. La hipertensión venosa es local, es regional cuando afecta a más de un órgano. Por ejemplo, la hipertensión intracraneal por tumor cerebral implica hipertensión venosa no solo en el cráneo, sino en otros órganos conexos, como ocurre principalmente con los ojos produciendo papiledema. La hipertensión venosa es local cuando afecta a un solo órgano. En el caso del ojo, la hipertensión ocular produce un afinamiento de la vena central de la retina sobre la excavación papilar, correspondiente a la fase sistólica del pulso ocular. ¿Qué significa este colapso de la vena? Significa que la presión de la vena central de la retina está aumentada en forma retrógrada por aumento de la presión ocular. Esto lo vemos todos los días en la consulta oftalmológica, pero no siempre le brindamos la debida atención. Si observamos el mismo fondo en instantes sucesivos, se puede ver en el primer cuadro que la vena central de la retina en el disco óptico está llena, en tanto que en la segunda imagen está colapsada. Pero junto con el colapso de la vena central de la retina se observa cambios del color del fondo, con un tinte verdoso de la retina por disminución del color rojo de los capilares, que se han contraído por causa de la hipertensión venosa inducida por hipertensión ocular o glaucoma. Este cuadro es de extrema importancia clínica, pues demuestra que el sustrato patogénico del glaucoma es esencialmente isquémico, como consecuencia de la hipertensión venosa local. Con mayor aumento aquí se ve mejor el colapso de la vena sobre la excavación papilar debido a hipertensión ocular. Aquí vemos otro caso de hipertensión ocular. Primero, la vena central de la retina está casi llena a nivel de su salida del ojo en la excavación papilar. En los siguientes cuadros, primero se adelgaza, luego en el tercer cuadro se colapsa y después vuelve a llenarse. Durante el colapso de la vena, que es la primera lámina de abajo, se observa palidez relativa del disco óptico y de todo el fondo, como demostración de vasoconstricción en respuesta al aumento de la presión venosa por hipertensión ocular. Todos estos cambios han ocurrido en menos de un segundo, que es lo que dura el pulso o una contracción cardíaca. O sea, durante un pulso ocular. La acción sostenida
de este aumento intermitente de presión venosa lleva a una isquemia progresiva del nervio óptico con pérdida de axones de las células visuales y el consecuente compromiso de visión que es característico del glaucoma. Aquí lo vemos mejor comparando las dos fases extremas de este pulso venoso amplio por hipertensión ocular. En la primera lámina, la vena en la excavación papilar casi llena y en la segunda colapsada, con la consiguiente palidez del fondo, o sea, del disco óptico y la retina. Finalmente, la hipertensión venosa focal afecta a un limitado sector o porción de un órgano o tejido. En esta lámina se ve lo que ocurre o lo que se conoce como oclusión de rama venosa retinal, la cual en realidad es una expresión de estasis venosa sostenida, o sea, de hipertensión venosa, que ha llevado a la fatiga de los capilares y la consecuente isquemia y pérdida de su capacidad de barrera hematorretinal, manifestada por edema, hemorragias y microinfartos retinales. Cuando el impulso arterial o presión arterial disminuye, como en este ejemplo representativo de obstrucción parcial de una arteriola por una placa de colesterol, placa de Hollenhorst como se le llama, su consecuencia es estasis venosa distal, que se manifiesta por dilatación solo en la porción periférica de la vena, lo cual equivale a decir aumento de la tensión venosa en dicho sector, aún sin aumento de la presión venosa. Esta combinación ominosa, disminución de presión arterial y la consecuente estasis venosa o hipertensión venosa juegan en pared para producir isquemia, generalmente de curso progresivo. Entonces, extrapolando esta pequeña imagen de estasis venosa a la circulación sistémica, la hipotensión arterial sistémica espontánea o sobre todo inducida farmacológicamente lleva a la estasis venosa sistémica y la consecuente hipertensión venosa que afecta más a los órganos más susceptibles a la disminución de perfusión sanguínea, como son los ojos y el cerebro, donde origina o acentúa numerosas manifestaciones clínicas, como por ejemplo infartos o demencia vascular. ¿A qué conclusiones arribamos con este estudio? Primero, que toda hipertensión venosa produce vasoconstricción capilar y arteriolar. La isquemia generada es progresiva y vence la barrera hematorretinal. Como consecuencia hay extravasación hemática de suero, proteínas y células. La estasis venosa produce hipertensión venosa por mayor volumen, aunque la presión sea normal o baja. La hipotensión arterial sistémica o local induce hipertensión venosa por ocasionar estasis venosa. Y finalmente, los efectos de la hipertensión venosa pueden ser sistémicos, regionales, locales o focales. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, doctor. Si alguno de los presentes quisiera hacer alguna pregunta. Primero, para felicitar al doctor Ríos Montenegro por su excelente presentación y agradecerle también. Quisiera sus comentarios respecto a los sujetos de mal de montaña crónico. Se ha descrito en los sujetos con mal de montaña crónico que habitan a altitudes por encima de los 3.000 metros de altura, hemorragia retiniana, obviamente también cefalea intensa, que podría estar asociada a hipertensión endocraniana, que está asociada a la eritrocitosis excesiva y también a la menor saturación de la oxihemoglobina, y también se ha descrito en ellos hipertensión venosa, principalmente a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece, digamos, esta condición natural, ¿no?, como un modelo natural para explicar el rol de la eritrocitosis excesiva, del óxido nítrico en la hipertensión venosa a nivel central? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. En el tema de la patología de altura, indudablemente hay vasodilatación y sobre todo venosa, pero entran en juego otros factores como es la policitemia, que también participa como retardando la circulación sanguínea. Entonces, la suma de varios factores, y en el caso de la altura, además de la dilatación venosa, que es equivalente, cuanto más se dilata la vena, más tensión, no presión, sino tensión hay a mayor volumen, por razones de volumen. Pero los otros factores, como son la policitemia, que retarda la circulación en cierta forma, la propia carencia de oxígeno y acumulación de CO2 son factores que contribuyen. O sea que es más complejo que simplemente decir esto es solo hipertensión venosa, pero se agregan los otros factores, sobre todo de la altura, metabólicos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Chirinos. Doctor Chirinos. Sí, gracias. Excelente presentación, doctor, felicitaciones. En algún momento conversamos, ¿qué efecto tendría, porque el sildenafilo se usa para la hipertensión pulmonar, ¿tendría algún efecto en este tipo de hipertensión venosa ocular? La pregunta es que... Si el sildenafilo tiene alguna acción, porque tiene acción en hipertensión pulmonar, ¿tendría alguna acción en hipertensión venosa ocular? Bueno, ese es el tratamiento que se usa en la hipertensión pulmonar. Cuando se introdujo, a mí me llamó la atención que pudiera usarse el sildenafilo, por cuanto se conoce su acción vasodilatadora. Por lo menos parece que fuese selectiva a nivel de los cuerpos cavernosos. Posiblemente porque ahí existan receptores específicos para este producto. Pero me pareció contraproducente el uso de sildenafilo, que produce hipertensión venosa cuando hay hipertensión pulmonar. Sin embargo, la experiencia clínica muestra que es así. Es posible que sea porque mejora la producción de óxido nítrico, y ese puede ser el mecanismo por qué está actuando por encima de lo que acabamos de ver. En este caso es una cosa excepcional. Sí, me llamó la atención y me pareció contraproducente, pero ahí estaría la explicación, tal vez por el óxido nítrico. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no hubiera ninguna otra pregunta, queremos agradecer en nombre de la Academia al doctor Ernesto Ríos Montenegro, académico emérito,
por su brillante, esclarecedora conferencia que deja un gran mensaje para todos los colegas de tomar en cuenta esta patología. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.